Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Les invito a abrir sus Biblias allí. Mateo 16, perdón. Es la promesa que le da aliento a la iglesia, que nos hace pensar que la iglesia, a pesar de todos sus conflictos, problemas, retrocesos, dificultades, perplejidades, persecuciones, tiene esperanza, porque hay una promesa que la sustenta. Mateo, capítulo 16, verso 18 al 20, vamos a leer. Jesús está hablando con Pedro, le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Esta es la promesa de la iglesia. Yo la edificaré. Eso dijo el Señor. Yo edificaré mi iglesia. En una ocasión le preguntaron al pastor MacArthur, ¿siempre soñó con edificar una iglesia como Grace? Y él dijo: nunca tuve el deseo de edificar esta iglesia. Jesús prometió edificarla y yo no quiero competir con él. Qué interesante, ¿no? Porque la iglesia, hermanos, bíblicamente hablando, es el cuerpo, es el pueblo que Cristo edifica con su palabra, hermanos, y no el grupo de personas que la sabiduría humana puede reunir en un edificio. ¿Bien? Como dice Paul Washer, ¿no? Si atraes a las personas por medios humanos, vas a tener que inventar nuevos medios humanos para retenerlas. Pero si las personas son atraídas por el Evangelio de Cristo, el poder de su Espíritu, hermanos, no va a haber que retenerlas. Solo va a haber que enviarlas a servir al Señor, porque ellas van a perseverar, ellas van a amar al Señor. Ahora, Jesús, y esta es nuestra idea central y resumen de todo lo que vamos a hablar, Jesús prometió edificar su iglesia, hermanos, sobre el fundamento de la palabra que revelaron los apóstoles. Jesús prometió edificar su iglesia sobre el fundamento de la palabra que nos trajeron los apóstoles. ¿Bien? Ese es el resumen de todo este párrafo. Y ya de entrada tenemos que entender entonces que edificar la iglesia es, digamos, prerrogativa divina. Pero evangelizar al mundo, enseñar las Escrituras, es un privilegio que se nos ha dado a nosotros. ¿Bien? Pero recuerden esto, Él prometió edificar su iglesia, ¿bien?, sobre el fundamento del Evangelio y de la palabra que nos trajeron los apóstoles. Bien, para eso vamos a dividir nuestro estudio en 4 puntos. El primero es el fundamento de la iglesia, allí en verso 18. Vamos a tratar de definir bien de qué se trata. Después vamos a ver la promesa de la iglesia. Luego vamos a ver la preservación de la iglesia y finalmente la autoridad o la potestad que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Bien? Bueno, planteado el tema, vamos a orar. Señor, por favor, glorifícate en este tiempo en que vamos a tratar de explicar tu palabra, Señor amado. Por favor, glorifícate y bendice la vida de mis hermanos y hermanas acá presentes. Pastorea sus corazones, mi corazón con tu palabra, Señor. Y gracias por esta promesa hermosa que tenemos en tu palabra, que nos da ánimo para seguir sirviendo en la misma iglesia que tú has prometido edificar, Señor, que no puede fallar, porque es algo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Anima nuestros corazones, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el fundamento de la iglesia, ¿sí? En primer lugar, el contexto de estas palabras que acabo de leer lo tenemos en los versículos 13 al 17, ¿verdad? Allí Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre. Es decir, ¿quién dice las personas? ¿Qué opinan de mí? Estaba diciendo Jesús. Los discípulos recogieron ahí en la multitud diferentes opciones, cosas que escuchaban, que la gente decía acerca de Jesús. Pero allí, en verso 16, verso 15, el Señor le pregunta a los discípulos ahora, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ofrece una respuesta preciosa, allí en verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de esta confesión de fe de Pedro, es que se desata todo nuestro párrafo. Acá Pedro, contrario a la opinión de la mayoría, reconoce dos cosas. Primero, que Jesús es el Cristo. Y ustedes saben, hermanos, que el sustantivo que se traduce Cristo significa ungido. Es el equivalente del hebreo que se traduce Mesías. Lo que está diciendo Pedro, entonces, es que Cristo es el Mesías. ¿Bien? Pero agrega también que es el Hijo del Dios viviente. De ese modo estaba reconociendo no solo el mesiasgo de Jesús, sino también su deidad. Él es Dios. ¿Bien? Noten en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que cuando los judíos escucharon que Jesús se autoproclamaba Hijo de Dios, quisieron apedrearlo, ¿se acuerdan? ¿Y eso por qué? Decían sus mismos enemigos, porque siendo hombre se hace Dios. Al decir que es Hijo de Dios, se está reconociendo que es Dios. ¿Bien? Y Pedro, guiado por el Espíritu, obviamente, dice claramente que Jesús es el Mesías y también es Dios. Ahora, ¿por qué Pedro y los 12 llegaron a una conclusión tan distinta a la que llegó el resto de las personas en aquel lugar? El texto siguiente lo explica. Verso 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la opinión de Pedro y los 12 y la gente? ¿Por qué ellos llegaron a una conclusión, la gente a otra? Porque Dios soberanamente decidió revelarse al corazón de estos hombres. ¿Bien? Y Jesús está enfatizando la soberanía de Dios sobre la salvación de los pecadores con estas palabras. ¿Bien? Y ahora sí, llegamos a nuestro texto, el verso 18. Y Jesús, en respuesta a lo que Pedro acabó de decir, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes saben que este es un pasaje un tanto debatido, conflictivo en la historia de la iglesia, porque la pregunta que hay que responder es ¿qué o quién es esta roca sobre la cual el Señor va a edificar su iglesia? Bueno, hay 4 puntos primordiales. El primero es que la roca es Pedro. La iglesia se edifica sobre la persona de Pedro. La segunda opinión dice que Jesucristo es la roca. Tercer punto de vista es que la declaración de fe que acabó de hacer Pedro es la roca sobre la cual después se va a edificar la iglesia. Y la cuarta opción es que Pedro, en representación de los 12 apóstoles, ¿verdad? Como su líder, conforman la roca sobre la cual después el Señor va a edificar su iglesia. La primera es la postura del catolicismo. El catolicismo enseña que la iglesia se edifica sobre la persona de Pedro. Esta forma de ver a Pedro lo convierte a él en el primer papa, establece también la sucesión apostólica y le confiere a Pedro, una infalibilidad total sobre la interpretación de las Escrituras, la tradición de la iglesia, ustedes saben. Por supuesto, nosotros rechazamos esta postura, porque la verdad es que en el Nuevo Testamento no existe tal cosa como una infalibilidad petrina, no existe. De hecho, en el mismo aquí Evangelio, en el capítulo 16, verso 21 al 23, unos versos más abajo, Jesús reprende a Pedro. ¿Bien? Dice, vete de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, hay una reprensión para Pedro, por lo tanto no era infalible. En el capítulo 26, versículos 69 al 75, también Mateo se encarga de que sepamos y recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Por lo tanto, no existe la infalibilidad
petrina. La autoridad de Pedro tampoco es o era suprema sobre la vida de la iglesia, no es así. Lucas nos cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, que la iglesia en Jerusalén, representada por sus líderes, le pidieron a Pedro explicaciones de su ministerio entre los gentiles. O allá en Gálatas capítulo 2, Pablo nos cuenta que tuvo que reprender, ¿se acuerdan?, públicamente a Pedro. Por lo tanto, no existe la infalibilidad de Pedro, ni siquiera esa autoridad, digamos, incuestionable que se le otorga. De hecho, hermanos, ni siquiera el mismo Pedro, y esto para mí es lo más importante, reclamó un título, digamos, de autoridad o de infalibilidad suprema. Al contrario, él en su propia epístola se refirió a sí mismo como un coanciano, ¿se acuerdan? Es decir, un copastor de otros tantos que hay, en capítulo 5, verso 1, y dijo claramente en el capítulo 2, verso 4, de su primera carta, que Jesús es la piedra principal, ¿ven?, de la iglesia, no él. Por lo tanto, descartamos esa idea. La segunda postura dice que la iglesia se edifica sobre Cristo y se argumenta, digamos, de esta manera. Cuando Cristo le dice aquí, tú eres Pedro, se presume que lo está señalando con el dedo. Pero cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se señala a sí mismo. Quedaría así, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta postura, por supuesto, es interesante porque cuadra con el resto de la enseñanza de muchos pasajes del Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento afirma que Cristo es el fundamento de la iglesia, 1 Corintios 3:11, Él es cabeza de la iglesia, Colosenses capítulo 1, verso 18, Él es la roca principal, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente desde la exégesis no podemos comprobarla aquí, en este pasaje. Porque en este pasaje no aparece ningún dedo índice señalando en ninguna dirección, ¿se entiende? La tercera postura dice que la iglesia se edifica sobre la confesión de fe en Jesucristo que Pedro acaba de hacer. Es decir, sobre el Evangelio, básicamente, ¿no? Y se argumenta de esta manera. El sustantivo que ahí se traduce Pedro, ustedes saben, Petros en griego, es una forma masculina de un sustantivo que describe una piedra. En cambio, el sustantivo que se traduce roca, sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia, proviene de Petra, que es una palabra femenina, bien, que describe en todo caso una masa rocosa, ¿verdad? Entonces, para quienes tienen esta postura, la idea de este texto sería así: aunque tú eres Pedro, es decir, una piedra pequeña, yo edificaré mi iglesia sobre la masa rocosa de la verdad, Pedro, que vos acabás de confesar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro argumento a favor de esta postura es que Cristo no dice sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esta roca, Pedro. Porque no es sobre la personalidad de Pedro que se va a edificar la iglesia, sino sobre las palabras que Pedro acaba de pronunciar. ¿Se entiende? Y la cuarta postura dice que la iglesia se edifica sobre Pedro, pero como representante de los demás apóstoles, ¿verdad? Bueno, esta parece ser la más natural leyendo el texto, ¿verdad? Porque es obvio que Jesús está hablando con Pedro. Bien. Esta postura asume que Jesús se estaba refiriendo a Pedro como solamente un representante de los otros apóstoles. Es decir, que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es la palabra, el evangelio que nos trajeron estos hombres. Dios usó para revelar, ¿sí?, su palabra a la iglesia. Y sobre esa palabra revelada es que el Señor edifica su iglesia. ¿Bien? Y esto también cuadra con la enseñanza del Nuevo Testamento. En Efesios 2:20, ustedes saben, la Biblia enseña que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿se acuerdan? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Bien? Cristo edifica su iglesia entonces sobre la roca sólida de la palabra del evangelio que nos revelaron los apóstoles. Es por eso que los primeros hermanos allí en Jerusalén, según Hechos capítulo 2, perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, porque ese era el fundamento sobre el cual el Señor estaba edificando su iglesia. Perfecto. Es más,
A nosotros, hoy, en el siglo XXI, a través de la pluma de Pablo, allí en 1 Corintios 3, 10 y 11, se nos manda a edificar sobre ese mismo fundamento, la palabra que trajeron los apóstoles. Por ejemplo, dice así la Escritura: yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento, el Evangelio de Cristo, revelado, recuerden. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que la iglesia se edifica sobre el Evangelio de Cristo que revelaron los apóstoles, a los cuales Pedro estaba representando en ese momento frente a Jesús. ¿Bien? ¿Habrá algún ejemplo vívido en las Escrituras que nos muestre cómo funciona esto en la práctica? Bueno, tenemos varios, pero uno muy clarito allí en Hechos capítulo 2, verso 42, 46, pasaje muy conocido, muy lindo. Allí nos cuenta Lucas que la primera iglesia perseveró en la doctrina de los apóstoles, verso 42. Y en el verso 47 cierra esa descripción diciendo que el Señor añadía a la iglesia, ¿se acuerdan? Los que habían de ser salvos. Ahí vemos cómo opera esto en la práctica. Por eso hoy les dije en la introducción, donde haya un grupo de creyentes redimidos por gracia, que exalten a Cristo, expliquen la palabra, apliquen la palabra, llamen a la gente al arrepentimiento y la fe, el Señor va a edificar su iglesia. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él lo prometió, porque ese es el fundamento sobre el cual va a edificar su iglesia. Es una promesa, ¿sí? Es una promesa, hermanos. Y para nosotros esto puede ser obvio, pero créanme que no es tan obvio en nuestros días, lamentablemente. Tenemos que tener mucho cuidado cómo sobreedificamos, sobre qué base trabajamos en el servicio al Señor. Porque si nosotros, hermanos, quitamos la enseñanza de la Escritura a este púlpito, la predicación del Evangelio, como si soy, lo sacamos, lo corremos del medio, ¿sobre qué base vamos a edificar entonces o trabajar en la iglesia de Cristo? Lo que vamos a tener con los años ya no es una iglesia compuesta por redimidos, ¿sí? Sino que vamos a tener un club social religioso, ¿sí? Lleno de incrédulos, pero que han adoptado la moralidad externa del cristianismo. Y eso está sucediendo, hermano, está sucediendo. Piensen, en muchos ministerios la evangelización se basa más en estrategias de venta y técnicas de mercado que en el poder del evangelio que se predica con sencillez como si soy. En muchos ministerios la consejería se basa más en conceptos extraídos de la psicología secular, digamos, que de principios bíblicos. La predicación en muchos ministerios se basa más en nociones terapéuticas o políticas o filosóficas o estratégicas que en la poderosa palabra de Dios. El liderazgo en muchos ministerios se entrena en los principios de administración secular, hermanos. Y los ministerios adoptan un formato de pragmatismo voraz. Hay que hacer lo que sea para atraer gente a la iglesia. Y claro, esos falsos fundamentos que yo estoy mencionando, son todos humanos, pueden juntar mucha gente en un edificio, de hecho lo hacen, pero no pueden edificar la iglesia de Cristo. Porque eso es algo que solo Él va a hacer y en respuesta a su palabra, esa palabra que nos trajeron los apóstoles. ¿Se entiende? Sobre esa arena humana de principios que acabo de mencionar, podemos edificar una religión, pero nunca un pueblo salvo, santo y consagrado al Señor Jesucristo, jamás. Este es el verdadero fundamento de la iglesia, hermano. La palabra que Dios nos trajo a través de los apóstoles. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo ese día a Pedro en Cesarea. Pedro, mi iglesia se va a edificar, olvídate, es un hecho, pero solo sobre este fundamento. ¿Se entiende? Solamente sobre el fundamento del Evangelio.
Ese es el fundamento. Vamos a avanzar, nuestro segundo punto, la promesa de la iglesia ahora. ¿Cuál es la promesa de la iglesia? Tú eres Pedro, dice el verso 18, y sobre esta roca, aquí viene la promesa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verbo que se traduce edificar, hermanos, ahí, significa literalmente edificar una casa o, metafóricamente, edificar una familia. ¿Bien? Implica la acción, diríamos nosotros hoy, de formar una familia. ¿Bien? Jesús está afirmando acá, contra todo pronóstico, ahora vamos a ver el contexto de estas palabras, contra todo pronóstico, que Él va a edificar, Él va a conformar, Él va a completar, ¿bien?, la familia que escogió tener desde antes de la fundación del mundo. Nadie va a poder arruinar este plan. Nadie. Pero yo quiero que pensemos en el contexto de esta promesa. Creo que le va a dar más color todavía. Porque para los 12 discípulos, hermanos, el panorama se estaba volviendo confuso, oscuro, intimidante. Allí en Mateo 12, 24, unos capítulos antes, vemos que los líderes religiosos ya habían rechazado a Jesús, ¿se acuerdan? Diciendo que Él obraba milagros y demás, por el poder ¿de quién? De Satanás, claro, de Belcebú, ¿verdad? Juan nos cuenta también que para estas alturas la multitud de seguidores se había desilusionado con Jesús, con la misión sobre todo de Jesús, y muchos se volvían atrás. Muchísimos, miles se volvían atrás. Estamos técnicamente hablando en el año de la oposición a Jesús, cuando Él le dice estas palabras a Pedro. Ustedes saben que la vida de Jesús, el ministerio público de Jesús se divide en 3 generalmente. El año de revelación, Él se empieza a dar a conocer a este mundo. El año de popularidad, donde las multitudes se agolpaban, se peleaban, se estrujaban entre sí para escucharlo. Y este, que es el año de la oposición, donde Él comienza a ser rechazado, abandonado. Ya la gente no lo busca. Ya hay un plan, digamos, elucubrado para eliminarlo. Y los discípulos están percibiendo todo esto. Dicen, ¡wow! No se está estableciendo el reino. ¿Cuál es la verdadera misión de Jesús? Si todo el mundo lo empieza a rechazar. ¿Qué va a ser del reino prometido entonces? No entendemos. Pónganse en los zapatos de esos hombres que esperaban un Mesías tipo caudillo político, que los liberara literalmente del yugo romano. Al principio todo bien, porque las multitudes se peleaban por escucharlo. Parecía que el reino se estaba estableciendo, pero ahora lo están rechazando. Se está quedando solo. Tremendo. Y por si fuera poco, el mismo Jesús, en el verso 21, miren, comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, dice allí. Los discípulos estarían pensando, wow, ¿qué va a ser de todo esto? Bueno, justamente, imagínense cómo habrán resonado estas palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que le estaba diciendo el Señor es, mira, contra todo pronóstico, mi plan sigue adelante. Pedro, discípulos, olvídense, todo marcha como tiene que marchar. Sin importar cuán acusada, hermanos, cuán perseguida, cuán rechazada sea la persona del Señor y sus discípulos, el Señor prometió edificar su iglesia. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Nadie, como dicen hoy, no puede fallar. No puede fallar. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esto le comunicó un ánimo tremendo seguramente al corazón de los discípulos y nos tiene que comunicar ánimo a nosotros hoy en el siglo XXI, hermanos. Pensemos, más allá de cómo nos sintamos, de cómo nos traten las personas que queremos servirles, más allá de, no sé cuál sea el tamaño de nuestro ministerio, tenemos paz. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a la misma iglesia que el Señor prometió edificar. ¿Se entiende?
Estamos sumergidos por gracia en una empresa que no va a fallar, en un proyecto que no puede fracasar, porque depende de Él, del Señor. Así que, hermano, yo quiero hablarle a los que son fieles en este aniversario y aman a Dios y por consecuencia aman a su iglesia local y sufren con su iglesia local un montón de cosas. Yo quiero animarte porque, pensá, hermano, cuando vos sientas que los problemas de la iglesia te afectan, comienzan a entristecerte, cuando seas criticado por servir al Señor, cuando seas menospreciado por personas a las cuales vos amás, cuando seas tratado, no sé, de legalista por querer vivir en santidad, cuando la gente que serviste, que discipulaste, se vaya de la iglesia, o cuando un consiervo amado, no sé, en el Señor, Dios no lo permita, pero caiga en pecado, y sientas ya el deseo de tirar todo por la borda, y pienses como los discípulos, esto está fracasando, está todo mal, va todo para atrás. ¿Vos recordás esta promesa? El Señor diciéndote, yo edificaré mi iglesia. Y sobre la misma base, la base no cambió. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Mira, hermano, la persecución que algún día puede venir sobre nuestro país, no está tan lejos quizás. La persecución nos puede quemar un templo, ¿no? Las autoridades de una denominación nos pueden expulsar de la misma porque, no sé, amamos al Señor y las doctrinas de la gracia. Es más, el pecado también, propio de una congregación, puede provocar hasta que se cierre una iglesia local. Pero no que fracase este plan soberano de edificar la iglesia. No importa, hermanos, cuántos pastores caigan en pecado, y yo sé que todos nosotros en estas últimas décadas lamentablemente estamos escuchando estas noticias con dolor en el corazón, pero no importa cuántos pastores caigan en pecado, cuántos siervos de Dios se desvíen de la palabra al pragmatismo, en la metodología, al decisionismo, en la evangelización, no sé, el positivismo, en la predicación, la terapia, en la consejería, no importa cuántos hagan eso, Jesús va a seguir edificando su iglesia. Porque lo prometió. Y no es necesario cambiar el fundamento ni adaptarlo a nuestra cultura. El fundamento es el mismo. Es la palabra que Él nos trajo a través de los apóstoles. ¿Recuerdan? Esa es la roca. Por eso digo con alegría y asombro también. Donde haya un grupo de personas redimidas por el Señor, explicando y enseñando y aplicando la palabra del Señor, el Señor va a edificar su iglesia. Y eso nos tiene que animar un montón, hermanos. No depende de nosotros y nuestras torpezas y flaquezas y errores. Él va a seguir edificando su iglesia, hermanos. No importa cuán corrupta, ya lo que estoy diciendo, cuán corrupta, inmoral, antropocéntrica o terapéutica llegue a ser la iglesia visible en nuestro país. Jesús va a seguir edificando su iglesia sobre el fundamento firme y seguro de las Escrituras. Piensen, aún en tiempos de apostasía tan grandes como los de Elías, el Señor se había guardado un remanente salvo por gracia. Eso lo dice Pablo en Romanos, capítulo 11, verso 5, aplicándolo a nuestro tiempo. Hermanos, no va a fracasar. Y vos decís, ¿por qué estamos tan seguros? Bueno, por la forma en que el Señor se expresó. Edificaré mi iglesia. Ahí hay un pronombre posesivo, enfático, que nos está enseñando que la iglesia tiene dueño, hermanos. El Señor dice, es mi iglesia. Hoy la gente dice la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tal, el ministerio del profeta tal, aquel. Lo que el Señor está edificando es su iglesia. Él es el dueño, hermanos. Él es el dueño. Por eso en Hechos 20:28 se ordena a los pastores que apacienten la grey de Dios, siempre trayendo a la memoria que Él la ganó por su propia sangre. Claro que sí. Nadie ama tanto a la iglesia como su Salvador, su Señor. Nadie. Y Él no va a parar de edificarla hasta que el último escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo
se rinda a los pies de Jesucristo, hermanos. Esa es la promesa de la iglesia y esto le da esperanza a la iglesia. A pesar de nuestras torpezas y errores y debilidades que todos los ministerios tenemos, siempre que volvamos una y otra vez en arrepentimiento a edificar sobre el mismo fundamento, el Señor obrará. 3, la preservación de la iglesia. Vimos el fundamento de la iglesia, vimos la promesa de la iglesia, vamos a ver la preservación de la iglesia. Es hermoso ver esto también. Noten, verso 18. Dice, sobre esta roca, está hablando el Señor a Pedro, recuerden, edificaré mi iglesia. Y agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está la preservación de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que Cristo está edificando, escuchen esto, es raro, pero es así, es invencible. Jamás va a dejar de existir. Se la ha perseguido, se la ha silenciado, como en nuestros días se la está ridiculizando, pero la iglesia sigue en pie y la iglesia sigue creciendo. Porque no es una empresa humana, hermanos. Esto es una promesa del Señor. Y Él dijo, yo voy a preservar para siempre a mi iglesia. Cristo está declarando acá una gloriosa promesa de resurrección. Ustedes saben que el Hades es el equivalente griego de la palabra hebrea Seol, que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? El Seol o Hades es la residencia temporal de las almas de los muertos, no es su estado final. ¿Bien? Jesús afirma que las puertas entonces de la muerte, porque habla de puertas acá del Hades, no podrán encerrar o retener a sus redimidos. Ningún redimido va a morir y quedar muerto para siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Y Jesús no está diciendo aquí que la iglesia quedará firme contra los ataques del Hades. Yo sé que es una postura bastante conocida también esta. ¿Y por qué digo esto? Porque las puertas no son armas de ataque. Ningún ejército, piensen, hace que sus soldados lleven puertas encima, porque no les serviría para nada en el campo de batalla. Uno no puede atacar a nadie con puertas. Las puertas no son armas de guerra, son herramientas de contención. El Hades acá se presenta más que como un ejército que ataca, a un tipo de prisión, digamos, que encierra, que retiene y que encarcela, ¿se entiende? Lo que Jesús está diciendo entonces es que si las puertas del Hades no pudieron retener a la cabeza de la iglesia, hermanos, tampoco va a poder retener a los miembros de esa iglesia. Ese es el punto. Jesús dijo lo mismo, pero en otras palabras. El mundo no me verá más, les dijo a sus discípulos, pero vosotros me veréis. ¿Otra vez? ¿Cómo es eso? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Según Hebreos, hermanos, capítulo 2, versos 14 y 15, fue por medio de su muerte, dice el texto, que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es como que Jesús con su muerte conquistó la muerte, ¿entienden? Arrebató, vamos a decirlo así, las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora están en su bolsillo. ¿Sí? Ahora el Hades y la muerte, hermanos, no pueden retener a sus escogidos. Es lo que más tarde le diría a Juan. Ya Jesús resucitado, ascendido, glorificado, le diría a Juan, allí mientras estaba en el exilio, ¿se acuerdan? En la isla de Patmos, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Y escuchen esto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Acá está. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las puertas del Hades no prevalecieron contra el Señor, eso es lo que está claramente diciendo aquí, tampoco van a poder prevalecer contra su iglesia, hermanos, porque ahora Él maneja esas llaves, ¿se entiende? Yo las tengo. Y saben, otra vez, es importante el contexto que rodea estas palabras, porque Jesús sabía
Ya se lo venía diciendo a sus discípulos, aunque ellos no pescaron del todo la enseñanza, pero ya venía anticipando la idea de que ellos iban a enfrentar días tremendos. Tremendos, tremendos solamente por seguir a Jesús. Días de persecución, de odio y de martirio. De hecho, a excepción del apóstol Juan, el resto de los discípulos murieron como mártires por causa del Señor. Por ejemplo, en Mateo 10:22, ya les había dicho el Señor, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ya se los dijo, quizá no lo pescaban del todo, pero ya se los había dicho. Todos los van a aborrecer, todos, por causa de mi nombre. En Mateo 24:9, más adelante, les va a decir, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. Imagínense, hermanos, cuando llegó ese día en la vida de estos 11 hombres. Llegó el momento del martirio para cada uno de ellos. ¿Sí? Piensen en ese día en el cual fueron llamados al alto honor, como ellos pensaban, de dar su vida por su maestro. ¿Ustedes piensan que estas palabras no inundaron su corazón? ¿No llenaron su mente, su espíritu de paz? Decir, ¿se acuerdan, hermano? El Señor nos dijo que esto iba a pasar, pero también nos dijo que el Hades no va a prevalecer sobre nosotros. Esta promesa yo creo, hermanos, que es un bálsamo para todos los creyentes que son perseguidos por causa de su Señor. Saber que no termina todo en el cementerio, hermanos. Que la relación entre Cristo y su iglesia trasciende, va más allá de esta vida. Eso fue lo que sostuvo a los mártires en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia, mientras ofrendaban, decían ellos, sus vidas al Señor. Saber que lo iban a volver a ver. Hermanos, yo no sé si tuvieron la grata experiencia de mirar una película en compañía de alguien que ya la vio y que conoce el final. ¿Les pasó eso? ¿Sí? Tremendo, ¿eh? ¡Qué experiencia! Porque, claro, uno que no vio la película sube y baja emocionalmente hablando con la trama justamente de la película, ¿verdad? Sufre, se alegra, ríe, llora, no sabe qué es lo que viene. Sin embargo, la otra persona que conoce el final de la película, ¿cómo está? Tranquila, inmutable. Y te mira como diciendo, ¿qué le pasa a este muchacho que sufre tanto? ¿Por qué llora? Es más, algunos no aguantan la sensación y te cuentan el final, ¿no? Pero, ¿por qué unos están o uno está subiendo y bajando sus emociones con la película y el otro no? ¿Qué hace la diferencia? Que uno conoce el final y el otro no. El Señor les estaba revelando el fin de la película de redención a sus discípulos acá. ¿Entienden? ¿Cómo termina todo? Tranquilos. La muerte no es el fin para ustedes. No es el fin. Más adelante les va a decir, yo voy a comer con ustedes en el reino de mi Padre. Imagínense. La muerte no es el fin de la película, hermanos. Así que, a pesar de la apostasía floreciente que crece y crece como loco en nuestro país, a pesar de la persecución contra la iglesia que también va en crecimiento, a pesar de las deserciones que sufrimos en las iglesias locales, que nos parten el corazón, a pesar de las caídas de algunas personas que amamos en el Señor, a pesar de las divisiones que se generan en las congregaciones, a pesar de las disciplinas, peor, de las excomulgaciones que a veces hay que llevar a cabo en obediencia a la palabra, a pesar del dolor, hermanos, que generan personas que no responden bien al Señor, a pesar del llanto, a pesar del sudor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, la iglesia del Señor Jesucristo tiene paz y esperanza. ¿Pero saben por qué? Porque ya sabemos cómo termina la película, hermanos. Todo termina, piensen esto, en una dulce comunión ininterrumpida ya por el pecado, como nos sucede ahora, entre el Padre, el Hijo,
su espíritu y sus redimidos, hermanos. Hemos visto el fundamento de la iglesia, vimos la promesa de la iglesia, la preservación de la iglesia, y para terminar vamos a ver en verso 19 la potestad, la autoridad que se le da a la iglesia. Esto nos puede sorprender, pero es precioso. Verso 19. Y a ti, Jesús está hablando con Pedro, recuerden, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Resumo y después explico. Cristo le da a Pedro, en representación de todos, obviamente, la autoridad de hablar en la tierra con la autoridad que hay en el cielo. Repito. Cristo le está dando a Pedro, y por extensión a los 11, y después veremos a la iglesia también, la autoridad de hablar en la tierra con la autoridad que ya hay en el cielo. Tremendo. Las llaves del reino allí mencionadas son interesantes porque eran un símbolo de autoridad justamente. ¿Bien? El que tenía las llaves de una ciudad era el que decidía quién entraba y quién permanecía fuera de ella. ¿Sí? Las llaves del reino, entonces, representan la autoridad que Cristo le está dando a Pedro, y por extensión vamos a ver ahora a la iglesia, para que pueda advertir a la gente y decirle con firmeza, como el pastor lo dijo hoy explicando el Evangelio, quién va a entrar en el reino de los cielos y quién no. Y uno dice, pero pará, ¿nosotros tenemos la autoridad de hacer eso? No, recuerden que esa autoridad, ¿sí?, viene de los cielos. Lo que nosotros hacemos es repetir cosas que ya se decretaron en los cielos. Cuando vos le predicás el Evangelio a una persona, la persona se endurece y rechaza a Cristo, ¿qué le decís vos? ¿Qué le decís? Bien, sos salvo, anotá este día en tu Biblia. No, ¿qué le vas a decir? Arrepentite, pues si no vas a perecer eternamente. Eso que vos le estás diciendo, ¿de dónde lo sacaste? La persona te puede mirar y decir, ¿vos quién sos? Para decirme esto. ¿Te pasó alguna vez? Sí, claro. ¿Y vos quién sos? Nosotros no hablamos con autoridad propia de estas cosas. ¿Se entiende? Hablamos con una autoridad que nos ha sido confiada, delegada. ¿Bien? Y la iglesia, cuando sale al campo de este mundo a cumplir la gran comisión, va pero confiada en la autoridad, en esa potestad absoluta que se le ha dado al Señor Jesús, quien nos envía a hacerla. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ahora entendemos por qué en el libro de los Hechos Lucas pone tanto énfasis en mostrar a Pedro, justamente usando esta llave del reino, llevando el Evangelio, diciéndole a la gente cómo entrar, cómo ser salvo, cómo ser condenado, ¿sí? Tanto en el contexto judío como samaritano como gentil, ¿verdad? Claro, porque es lo que acá el Señor estaba anticipando. Y noten que agrega un concepto más el Señor, aparte de las llaves del reino de los cielos, es el concepto de atar y desatar. ¿Se dieron cuenta? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es esto? Uno se pregunta. ¿Y cómo se relaciona con las llaves esta, con la autoridad para marcar la entrada o la exclusión del reino? Bueno, ustedes saben que entre los rabinos la expresión atar era un sinónimo de prohibir algo y la expresión desatar era un sinónimo de permitir algo. Todo esto ellos lo hacían sobre la base de la ley o de sus interpretaciones respecto de la ley. Entonces, la paráfrasis del texto sería algo así. Pedro, todo lo que atares o prohíbas, ¿verdad?, en la tierra será atado o prohibido en los cielos. Y todo lo que desatares o que permitas en la tierra será desatado o permitido en los cielos. Y acá es uno de los casos en los que el idioma original ayuda un montón a entender el significado de un texto. A veces no, a veces sí. Los eruditos en griego aquí dicen que el futuro perfecto, perifrástico, así se llama, en los verbos, exige esta lectura. Habrá sido atado en los cielos y habrá sido desatado en los cielos. Por lo tanto, el sentido, y con esto
creo que va a quedar claro. El sentido de las palabras de Jesús es este. Cualquier cosa que prohíbas en la tierra, Pedro, tiene que ser la que ya ha sido prohibida en los cielos. Cualquier cosa que permitas en la tierra, Pedro, tiene que ser la que ya ha sido permitida en los cielos. Y esto es importante. Parece un juego de palabras, pero es importante. Porque nos muestra que Pedro, ni los apóstoles, ni la iglesia, son los que determinan a quién se le prohíbe o se le permite entrar en el reino de los cielos. Sino que al predicar el Evangelio, al predicar esta palabra, solo confirmamos, ¿sí?, a quién se le ha prohibido y a quién se le ha dado amplia entrada en el reino de los cielos, según los decretos divinos. ¿Se entiende? De hecho, en Juan 20:23 hay una expresión similar, pero que está orientada a los 12 discípulos, no solo a Pedro. Dice así: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es decir, que Pedro y los 12, a la luz del Evangelio, obviamente, pueden hablar con autoridad del cielo. Mirá, sos perdonado si te arrepentís y confías. No vas a ser perdonado si te endureces y no crees en el Señor, claramente. Pero eso no es algo que inventamos nosotros. No es algo que prometemos nosotros, como si el poder para perdonar fluyera de nosotros. No, esto es algo que ya se decretó en los cielos. En Juan 3:36, ¿no?, el Señor lo explicó claramente. El que en Él cree, ¿qué tiene? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Y alguien te puede decir: ¿vos qué sabés? ¿Quién sos? No, yo no lo digo. Yo hablo con la autoridad del cielo. Lo que permito ya es porque se permitió en el cielo. Lo que se prohíbe es lo que ya se prohibió en el cielo. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende de verdad? ¿No es muy confuso esto? Hablamos con la autoridad del Señor, básicamente. Qué lindo entender esto. O sea, cuando el Señor te dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. 10 años de una iglesia local está bueno para empezar a pensar en esto, fundar iglesia, quién sabe, ¿no? Pero te dice: vayan, funden iglesia, hagan discípulos. Lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? ¿Y yo quién soy para hacer algo así? No, esta tarea me sobrepasa, es mucho para mí. Es que no se trata de nosotros. Se trata del Señor cumpliendo su promesa, edificar su iglesia sobre la base de su palabra, y a nosotros nos manda a hablar con la autoridad que tiene esa palabra. Ah, bueno, eso cambia el panorama, ¿no? Eso cambia el panorama. Claro que sí. De hecho, en Mateo 18, hay Jesús usa la misma expresión, atar y desatar, pero en el contexto de la disciplina de la iglesia, que para mí ilustra bien este concepto. Allí, no sé si recuerdan, dice que si un hermano peca, pero no se arrepiente después de una primera confrontación en privado, ¿se acuerdan? Una segunda confrontación con testigos y una tercera confrontación delante de la iglesia, hay que en un cuarto paso tenerlo como gentil y... Luego de haber explicado este proceso, el Señor en el versículo siguiente afirmó esto: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ven? La misma expresión. Lo que se ata o se prohíbe es la comunión de la persona impenitente en la iglesia. Pero ¿con qué autoridad nosotros vamos a hacer eso? ¿Le vamos a decir a alguien: no, mira, no sos bienvenido, o sí sos bienvenido? Con esta autoridad, ¿entienden? La que el Señor está delegando en la iglesia. Si la persona se arrepiente, le vamos a decir: sos bienvenido. Si la persona no se arrepiente, después de cumplir todo este proceso, le vamos a tener que decir: ya no sos bienvenido. ¿Pero con qué autoridad hacemos eso? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos mejores que esa persona? No, hablamos con la autoridad del cielo, ¿entienden? Entonces, cuando uno hace un ministerio, lo edifica sobre la base de las Escrituras, las decisiones que van tomando tienen el aval, vamos a decirlo así, del cielo. Por eso el Señor terminó ese párrafo diciendo: otra vez os digo, todavía no cambió de tema, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? En otras palabras, la autoridad para tratar con el pecado de la iglesia en la tierra se concede desde el cielo a cualquier grupo de creyentes que se ponga de acuerdo en obedecer las instrucciones que Él acabó de enseñar. ¿Sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque, hermanos, cuando la iglesia es fiel a Dios,
y por ende es fiel al Evangelio, está ejecutando las decisiones, vamos a decirlo así, está ejecutando en la tierra las decisiones que se decretaron en el cielo. Es tremendo ver eso. Tremendo, tremendo. Y algo importante también a destacar acá es que la autoridad, la iglesia la tiene mientras edifica sobre el fundamento de las Escrituras. Pero cuando empezamos a edificar sobre otro fundamento, ya perdemos esa autoridad. Eso también es muy importante entenderlo. En términos prácticos, si nosotros, hermanos, dejamos de predicar el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio bíblico, como se predicó hoy, perdemos la autoridad para decirle a la gente, fuera o estás dentro del reino, por ejemplo. ¿Sos salvo o no sos salvo? Tremendo. Si para sonar, no sé, relevantes con nuestra cultura, ¿no?, predicamos un mensaje más así terapéutico, cuya meta es que la gente eleve su autoestima y supere sus traumas, ¿no? O si anunciamos un mensaje más así prometedor de milagros y de sanidades, o de prosperidad material y económica, como si la necesidad más grande de un pecador fuese sentirse sano y ser exitoso profesionalmente. Si nosotros hacemos eso, hermano, perdemos la autoridad. Perdemos la autoridad. Ya no podemos hablar en nombre del Señor. Ya estamos hablando por nuestra propia cuenta. Y el resultado de esto es lo que vemos que sucede en nuestro mundo evangélico hoy, hermanos. Y lo peor para mí, lo peor es que en lugares así, donde se ha dejado de edificar sobre el fundamento, que Jesús prometió edificar la iglesia, lo que se ve es mucho movimiento de gente, pero poco avivamiento. Hay mucho movimiento, pero poco avivamiento espiritual de verdad. Vemos muchas sensaciones y emociones en la gente, pero pocas conversiones a Jesucristo, hermano. Podemos ver multitudes reunidas en edificios, llorando por muchas cosas, pero no vamos a poder ver a personas redimidas por Cristo que están dispuestas a dar su vida por su causa. Porque todo lo demás lo puede fabricar la sabiduría humana. Pero un pueblo redimido, santo y servicial, solo lo puede edificar Jesucristo. Y para fines prácticos podemos pensar en algunas aplicaciones finales. Yo creo que muchos de nosotros que queremos servir al Señor de todo corazón, a pesar de nuestros pecados y errores, ¿no?, pero queremos servir al Señor de todo corazón, sufrimos de un mal que se llama la ansiedad ministerial, digo yo, ¿no? La ansiedad ministerial es el alto precio que uno tiene que pagar por querer hacer lo que solo el Señor puede hacer. Repito, la ansiedad ministerial es el alto precio, que a veces impacta nuestra salud física, bueno, nuestras emociones, etc., que pagamos por querer hacer lo que solo Dios puede hacer. A la luz de nuestro texto, hermanos, es claro ver que Él va a edificar su iglesia con su palabra, en la medida que nosotros hablemos en su nombre y con su autoridad, ¿verdad? La edificación de la iglesia es su obra, es su obra. Ahora, la predicación, la enseñanza, es nuestro privilegio, hermanos. Es nuestro gozo, es nuestro deleite. Entonces, en vez de preocuparnos tanto, ¿sí?, por la extensión de nuestros ministerios, como dice el pastor John MacArthur, preocupémonos más por la profundidad de nuestros ministerios. Confiemos, creámosle, que a medida que vamos explicando, predicando y aplicando las Escrituras, Él va a ir haciendo lo que ninguno de nosotros puede hacer. Esta promesa es un llamado a confiar en la gracia soberana de Dios, hermanos. Dios es soberano a la hora de edificar a su iglesia. En 1 Corintios 3:6 Pablo dijo, yo planté, ¿no?, el Evangelio, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. Es así. Uno debe sembrar el Evangelio, obvio, es nuestra responsabilidad. Otro debe regar la semilla del Evangelio y no nos podemos cansar de enseñar la Escritura en nuestras iglesias. Pero solo Dios puede salvar almas o darle vida a los muertos,
para tomar el pasaje de hoy. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede santificar a los creyentes. Solo Él. Y esta promesa nos lleva a confiar en esa gracia soberana. Yo edificaré mi iglesia. El Señor es soberano sobre los frutos de la labor que haces para su gloria. Pensá en esto. Jeremías predicó 40 años con poder y pasión inigualables quizás, pero en términos contables, visibles, su fruto fue escaso, tremendo. Uno lee su libro y sufre con él. Nadie parecía convertirse ni querer escucharlo. En cambio, Pedro predicó un solo sermón allí en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y 3.000 personas se convirtieron. Ponete en el lugar de Jeremías, ¿no? Vos decís, hey, Señor, ¿qué pasa? Y peor aún, vamos a ser más humillados por esta gracia soberana. Jonás. Jonás predica un sermón sin compasión por las almas, por ende mal motivado, y miles de personas proceden al arrepentimiento. William Carey pasó sus primeros 11 años de vida predicando y no se convertía nadie, absolutamente nadie. Porque el Señor es soberano sobre los frutos de la labor. El gozo nuestro no debería estar puesto en los resultados de lo que hacemos, sino en agradar a aquel a quien estamos sirviendo y punto, ya está. Ya está. Esta promesa es un llamado a la humildad también, hermanos, piensen. Una de las cosas que más frustra a los que queremos servir a Dios es la realidad de que no podemos cambiarle el corazón a las personas. ¿Se dieron cuenta de eso? No podemos. El problema es que creemos que sí, pero no podemos. No se puede. No se puede. Quizás vos sos de esos que aconsejan y claro, te frustraste, te sentís muy mal porque muchos de tus aconsejados no cambian, no crecen. O sos de aquellos que enseñan las Escrituras y sufrís porque la gente parece que no te escucha. O sos de aquellos que pacifican las relaciones en las congregaciones. Sos un pacificador y a pesar de eso algunos se van de la iglesia quizás enojados, no sé. O sos de aquellos que quieren unir, pero bueno, algunos se dividen igual. Bueno, ánimo, hermano, ánimo. Debemos confiar que mientras enseñamos y aplicamos la palabra, hacemos lo que solamente nosotros podemos hacer, el Señor va haciendo lo que solamente Él puede hacer. La vida cristiana funciona así, yo tengo que evangelizar, es un mandato, un privilegio hacerlo, pero Dios puede convertir, nada más. Yo debo amonestar al descarriado, pero solo Dios puede restaurar ese corazón. Hermanos, yo tengo que orar por obreros para asumir, pero Él es el único que puede enviarlos. Yo tengo que aconsejar al que está confundido, pero solamente Dios puede traer luz a esa mente. Yo tengo que predicar al afligido las Escrituras, pero solo Dios lo puede consolar y sostener. Yo debo confrontar al que ha caído, al que está pecado, al que se ha endurecido. Solo Dios lo puede quebrantar. Y así funciona la vida espiritual, hermanos. Y esta promesa también es un llamado, hermanos, a tener la mano abierta, porque quizás el Señor nos mueve a algunos de nosotros, de nuestras iglesias locales, por diferentes razones, porque Él quiere extender su reino y Él quiere seguir edificando su iglesia. Hermanos, Él es el Señor de la mies. Él prometió edificar su iglesia, no la mía, ¿no? Su iglesia. Tal vez por motivo de mudanza. Qué feo, ¿no? Cuando un hermano se muda y se va, ¿o no? ¿Sufrimos o no? Sí, es un bajón, es triste. O cuando un hermano, no sé, por cuestiones laborales se tiene que ir a otra provincia a vivir. Y voy a decir, pero yo invertí mi vida en esa persona y se tiene que ir. O pensá cuando Dios llame a alguno de ustedes a fundar otra iglesia en otro lugar. Y quizás ustedes tengan que encomendar a esa persona y despedirlo. De aquí, del pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Bueno, tenemos que aprender a abrir la mano y decir, claro, Señor, las ovejas son tuyas, nadie las ama más que vos y se tienen que ir. Créanme que encomendar a alguien al campo misionero, hermanos, es como un parto. En serio, es un parto espiritual. Las mujeres saben de esto, ¿no? ¿De qué estoy hablando con un parto? Porque en el parto hay una mezcla de dolor
y gozo, ¿verdad? Dolor, contracciones, sangre, terrible por un lado, pero por el otro lado, claro, se da a luz una vida. Llegó el bebé tan esperado, qué lindo, llegó el nieto, dicen los abuelos. Hermoso. Bueno, esa mezcla de sensaciones que hay en un parto también se ve en la recomendación de alguien que Dios llama al campo misionero. Porque la iglesia sufre mucho por un lado. Se nos va el hermano tal. Y paréntesis, imagínense si Dios llama, no sé, al pastor Isaías a fundar otra iglesia, o al pastor Sergio. ¿Puede pasar eso? No, sí, puede pasar. Según Hechos 13 puede pasar. Había 5, ¿se acuerdan? Líderes en Antioquía. De los 5, Dios llamó a Pablo y a Bernabé. Pónganse en el lugar de esa iglesia. El parto espiritual, empezaron las contracciones. ¿Qué se va a ir Pablo? No, Bernabé, no, si él me guió a Cristo, él me enseñó, él me discipuló. Pero si uno entiende que el Señor, más allá de nosotros, está edificando su iglesia, estas cosas van a pasar. Estas cosas van a pasar. Y por último, hermanos, por las dudas, aclaro siempre, esta promesa es un llamado a la diligencia también. No un llamado a la pasividad, porque uno puede pensar así, listo, el Señor prometió edificar su iglesia, listo, era lo que necesitaba escuchar, que lo haga Él, ¿o no? Ya está, igual no va a fracasar, listo. Gracias, Señor. Pero si entendemos, hermanos, que según 1 Corintios 1:21, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, nos vamos a dar cuenta que este no es un llamado a la pasividad ni a la irresponsabilidad, sino a prepararnos en la palabra a full, con todo el corazón y haciendo cualquier sacrificio que haya que hacer para poder predicarla con precisión, hermanos. Porque es el fundamento, porque es la herramienta que Dios va a usar para edificar a su iglesia. Alguien dijo, los predicadores fieles de la palabra son espectadores felices del poder de esa palabra, edificando la iglesia de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en estos 10 años acá? Pastor, ¿qué hiciste? ¿Tuviste alguna idea espectacular? ¿Qué hiciste acá en 10 años? Tremendo. ¿Qué hicieron ustedes en 10 años acá para que hoy tengamos una iglesia local tan linda? ¿Cómo se fabrica algo así? ¿Quién transformó nuestros corazones? ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos, hermanos? ¿Quién nos reunió? ¿Quién nos da un mismo sentir? ¿Quién nos impulsa a vivir en santidad, a llevar el evangelio a otros lugares? ¿Quién fabrica eso? Todo esto es el cumplimiento en vivo y en directo, en pleno siglo XXI, en la ciudad de La Matanza de San Justo, de que Dios está cumpliendo su promesa. Yo edificaré. Vamos a orar.